Uno de los pensadores políticos, Hermann Heller, precisa cuál es la función de la ciencia política, es decir, la ciencia política solo puede tener la función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias. El pensamiento de Heller precisa con gran claridad la misión por realizar el conocimiento político cuando aspira a obtener la calidad científica. En primer lugar, debe de efectuarse una descripción, esto es, un examen analítico del fenómeno político determinado de sus componentes. El resultado de esta descripción crítica ha de expresarse por medio de principios generales que habrá de regir en sus postulados la realidad de estos fenómenos que para sus conclusiones sean verdaderas. Bien, seguimos con el tema el Estado y el derecho. Bien, al hablar de el Estado nos referimos al orden jurídico y viceversa. En primer término, las teorías que consideran al Estado como una realidad social, como un complejo de estados sociológicos ajenos a todo orden jurídico y como un fenómeno de mando. Bien, en segundo término, además de un grupo de teorías que sostienen al Estado, tiene dos facetas, dos aspectos, dos dimensiones, es decir, un aspecto jurídico y otro sociológico. Pero no determinan cuál es la conexión entre estas dos caras, jurídica y sociológica. Más bien, se limitan a constatar la existencia de esa doble faz, pero no se refiere a la posible relación que exista entre dos dimensiones. En tercer término, la doctrina de Kelsen afirma la estricta identidad entre el Estado y el derecho, considerando al Estado como un orden jurídico vigente y que el Estado y el derecho son dos palabras que se designa con un solo objeto. Kelsen solo toma en cuenta un aspecto del Estado, el jurídico, y lo eleva a la categoría absoluta. Pues bien, esto es a grandes rasgos el tema 1, fundamentos de la teoría política. Recalco que el Estado entonces es una persona jurídica formada por una comunidad política, asentada en un territorio determinado y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción. Esto quiere decir que, bien, una persona jurídica es un conjunto de personas físicas. En pocas palabras, podemos decir que un conjunto de seres humanos dentro de un territorio delimitado y que es organizado soberanamente por un gobierno propio y que tiene su propia decisión y acción. Los fines del Estado, como principal podemos retomar que es crear un orden necesario, es decir, las leyes se crearon para tener un orden dentro del comportamiento de los hombres. Asegurar la convivencia social, es decir, que todos los habitantes dentro de ese territorio tengan una convivencia amena, el bienestar de la nación y la solidaridad social. Yo les mencionaba en la clase que este es el ejemplo que nos ponen siempre en los desastres naturales. Cuando hay un terremoto, cuando hay unas inundaciones, cuando hay un deslave, las personas que habitan ahí dentro del Estado o fuera del Estado son solidarias con las demás y ese es uno de los fines también muy importantes del Estado. No hay que olvidar que los elementos del Estado son 4. No puede existir el Estado con la ausencia de uno de estos elementos. Es decir, no hay Estado si no hay una población.
y no puede haber también Estado si no hay un territorio, es decir, la población tiene que estar habitando en ese territorio. Ese territorio debe de tener un gobierno en el cual esos organismos y personas políticas son los que están dirigiendo. En el caso de nuestra nación, podemos hablar de los legisladores. Y la soberanía. No puede existir un Estado si no es soberano. No hay mayor ejemplo que nosotros con la Constitución política. Las ciencias que ayudan al estudio del Estado, pudiéramos hablar de las disciplinas políticas, es decir, la sociología, la etnografía, la antropología, la estadística, sin olvidar también que dentro de los elementos tenemos al territorio y podemos decir que una de las ciencias que auxilia en este estudio pudiera ser la geografía. Dentro del Estado debe de haber habitantes, entonces las ciencias que también ayudan es la psicología, la ética y sobre todo el derecho. A grandes rasgos, hablamos que las disciplinas políticas fundamentales son la filosofía política, la filosofía política, la historia política, la ciencia política, la sociología política y la ciencia política. Entonces podemos decir que el Estado es una constante formación de normas jurídicas, costumbres, hábitos y prácticas renovadas para ir guiando la conducta externa del hombre dentro de la sociedad. La ciencia política es un análisis crítico y sistemático del fenómeno político y así las instituciones que los origina. Uno de los pensadores, Heller, precisa muy bien que la ciencia política solo se puede tener como función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y la crítica de los fenómenos políticos. Esta debe de expresarse por medio de principios generales que habrá de regir en sus postulados la realidad de estos fenómenos. Esto es todo por el tema número 1, fundamentos de la teoría política. Espero que le hayan comprendido, espero que no haya ninguna duda y servirá mucho el apoyo de las presentaciones que les adjunto junto con este video. Que tengan un excelente día y gracias por su atención.